En el mundo del gaming hay múltiples títulos que logran cumplir y superar las expectativas de los jugadores, como también existen títulos que pese a las pocas expectativas logran sorprender a la industria y nos entregan juegos impecables que logran ser muy populares. Pero también existen juegos que nadie tiene esperanza en ellos y que cuando son publicados son un desastre total, cumpliendo el presagio de los jugadores. Estos juegos en pocas ocasiones vienen de grandes estudios de videojuegos. Debido a la experiencia que tienen en la creación de juegos AAA, se espera que nos entreguen productos de gran calidad que logren satisfacer y entretener a los usuarios. Hoy hablaremos del caso más escandaloso que hemos visto en los últimos años y que cambió la visión del estudio, además de demostrar el pensamiento de la mayoría de jugadores en cuanto a este tipo de títulos. Hoy analizaremos por qué falló, qué consecuencias trajo y la visión de los usuarios en cuanto a los títulos por servicio. Hoy hablaremos de el fracaso de Concord. Para entender por qué Concord fue un desastre es importante tener algo de contexto. El juego fue anunciado durante PlayStation Showcase del 24 de mayo de 2023, donde se presentó el primer teaser que, aunque no reveló muchos detalles, muchas personas estaban entusiasmadas por ser un título de PlayStation Studios. Sin embargo, en el State of Play del 30 de mayo de 2024 se mostró el primer gameplay de Concord, revelando que sería un hero shooter como servicio. Esto provocó el descontento de la mayoría de los usuarios. El 12 de julio inició lo que sería la beta cerrada, que duraría 2 días y que consiguió un pico de 1124 usuarios recurrentes. Desde este punto el fracaso del juego ya estaba siendo pronosticado debido a que estas cifras están muy por debajo de lo que se espera de un nuevo juego first party de Sony. Sin embargo, era muy pronto para poder juzgarlo. El 18 de julio se inició la beta abierta, para que todos los usuarios puedan probar el juego antes de su lanzamiento. Esta beta duraría hasta el 21 de julio y que tuvo un pico máximo de 2388 jugadores simultáneos. Haciendo una comparativa, el juego Deadlock de Valve, que se encuentra en beta cerrada y que aún no ha sido publicado oficialmente, alcanzó un pico de 89.203 jugadores simultáneos solo el día que fue lanzado, para que fuera probado por los usuarios. Pese a los desastrosos números que alcanzó Concord durante la beta, fue publicado un 23 de agosto del 2024. Pero tristemente ocurrió lo que se esperaba: Concord fracasó en ventas. Tanto fue el bajo recibimiento que tuvo que, según datos recibidos en Steam, durante la primera semana de su lanzamiento promediaba 100 jugadores en línea, con un pico máximo de 697 usuarios registrados, haciendo que los jugadores sean incapaces incluso de poder buscar una partida en línea. Producto del desastroso recibimiento de Concord, Sony decidió cerrar los servidores 14 días después de su publicación, consiguiendo, según informes, apenas 25.000 copias vendidas en PC y consolas. Pese a que llevó un aproximado de 8 años de desarrollo, Concord se convirtió en uno de los fracasos más grandes en la industria de los videojuegos. Pero si llevó tanto tiempo de desarrollo, ¿por qué falló? Concord repetía una fórmula ya vista en múltiples títulos de hero shooters. Lamentablemente, el juego de PlayStation Studios llegó muy tarde a un mercado saturado si no tienes algo nuevo que ofrecer. Además, el hecho de que se publicara con un precio de $40 fue un aspecto en contra, más aún sabiendo que existen títulos similares que son gratuitos como Overwatch 2. Además de la pobre imagen y carisma de sus personajes incapaces de conectar con el público. Tristemente, Concord, a diferencia de los juegos hero shooters actuales, no entregó algo lo suficientemente novedoso para atraer la atención del público, haciendo que se sintiera algo más del montón. Además que Concord tuvo la mala suerte de encontrarse con títulos como Black Myth Wukong, que fue el lanzamiento del momento y nominado al GOTY de ese año. Concord no era un título AAA con una historia al nivel de juegos desarrollados por estudios como Naughty Dog o Insomniac Games. En cambio, era un juego como servicio con valores de producción propios de un título AAA, lo que intentaba justificar su precio de $40. Sin embargo, su propuesta resultó tan simple que terminó fracasando estrepitosamente. Haciendo una comparación, Marvel Rivals, publicado el 6 de diciembre de 2024, logró un promedio de 644.000 jugadores concurrentes en su primer mes, a pesar de ser también un hero shooter. Pero ¿por qué Marvel Rivals sí funcionó? Si bien está basado en una de las franquicias más conocidas de la actualidad, el juego logró captar la atención de los jugadores al ofrecer mecánicas interesantes y atractivas. Además, al ser free to play, pudo llegar a una audiencia mucho más amplia, eliminando la barrera de pago que Concord sí tenía.
Otro punto que si bien tuvo un desarrollo de 8 años, nos enteraríamos después que fue peor de lo que se piensa. Los propios trabajadores de Firewalk Studios revelaron que durante la creación del juego hubo una cultura llena de positividad tóxica, que provocó que no se escucharan críticas internamente y era visto como una especie de Star Wars moderno para Sony, con un potencial transmedia en series y películas, y que tenían la sensación de que el juego iba a salir bien. Visto el ambicioso plan a largo plazo que tenía el estudio con contenido narrativo, personajes y una fuerte inversión en cinemáticas, no hace más que confirmar que se hizo una apuesta al número equivocado. El objetivo debió ser la innovación en modos de juego, mecánicas, actividades y todos los elementos que componen un multijugador en línea disfrutable, especialmente considerando la decadencia del género Hero Shooter. El hecho de que el estudio durante el desarrollo de Concord no haya considerado la decadencia del género en el mercado de los videojuegos, sumado a la falta de novedades en su propuesta, demuestra el poco interés por ofrecer un juego realmente atractivo para los jugadores y que la búsqueda principal era presentar un juego por servicio que genere grandes ingresos. Y aquí es la segunda cosa más importante de Concord: los juegos por servicio. Jim Ryan, el antiguo CEO de PlayStation, ideó una estrategia de futuro para su división de videojuegos. La compañía, que ha triunfado con títulos enfocados principalmente en los single player, empezó a enfocar sus desarrollos hacia los juegos multijugador como servicio. Los japoneses se encaminaron en esa idea y empezaron a trabajar en múltiples proyectos, pero todo comenzó a desmoronarse desde la cancelación de The Last of Us Online y el fracaso que fue Concord. Actualmente existe una gran cantidad de usuarios que no ven con buenos ojos los juegos por servicio, principalmente porque múltiples estudios realizan este tipo de títulos para generar ingresos descuidando la calidad del videojuego. Si bien no todos estos tipos de juegos son malos, ya que existen excepciones como Helldivers 2, en la industria existen miles y miles de propuestas cada año logrando saturarla. Lo triste de esto es que muchos estudios priorizan este tipo de juegos en vez de experiencias narrativas que cautiven a los usuarios. La fórmula de los juegos por servicio en línea en la actualidad ya se encuentra desgastada, debido a la gran cantidad que existen en el mercado, ocasionando que cada vez que salga un título de este estilo les sea muy complicado conseguir un número de usuarios necesarios para subsistir, ya que muchos de estos lanzamientos no son lo suficientemente innovadores o entretenidos para llamar la atención de los usuarios. Aspecto que ocurrió con Concord al entregarnos un juego igual al de los demás y que nos presenta personajes planos y sin carisma, ocasionando que no logre conectar con los jugadores. Producto de este fracaso monumental, trajo unas fuertes consecuencias al estudio. Luego del accidentado lanzamiento de Concord y que fuera retirado de todas las tiendas, ocurrió el cierre de Firewalk Studios, que fueron los encargados de realizar el juego. Además de la cancelación de proyectos live service de Twisted Metal, Spider-Man y God of War. Si bien esto puede oírse como una mala noticia, debido a que son proyectos pertenecientes a sagas muy conocidas, representa un cambio necesario para evitar la publicación de juegos innecesarios y que fracasen rotundamente, llevándose consigo el apoyo de los fans de estas sagas. Actualmente, tras el fracaso de Concord, PlayStation ha decidido cambiar su enfoque en la publicación de títulos, aunque han afirmado que no renunciarán a los juegos como servicio. También pondrán mayor énfasis en la experiencia para un jugador impulsada por la narrativa. Este cambio se ve reforzado por el éxito de Astro Bot, lo que ha llevado a la compañía a apostar por más juegos familiares en su plataforma. Además, PlayStation planea desarrollar juegos más pequeños e incluso revivir algunas de sus IPs más olvidadas para complementar su catálogo de lanzamientos mientras llegan los títulos de sus sagas más reconocidas. Concord fue uno de los fracasos más grandes en la industria del gaming y marcó un precedente para PlayStation Studios, provocando un cambio en el modelo planteado por el anterior CEO, Jim Ryan. Como resultado, PlayStation ha optado por reducir la cantidad de juegos como servicio en su catálogo, evitando que más títulos similares sean lanzados. En cierta forma, Concord sirvió como una advertencia para la industria. Lamentablemente no existe la posibilidad de probar Concord ni de saber qué habría sucedido con su contenido futuro. Solo queda esperar qué títulos traerá PlayStation Studios en los próximos años y qué deparará el futuro del gaming tras el fracaso del título desarrollado por Firewalk Studios, cuyo impacto ha resonado en muchos estudios. La gran incógnita es si realmente han aprendido del fracaso de Concord.